Que la paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, nos aproximamos a la Sagrada Escritura y dejemos que Dios hable a nuestra vida. San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 13 al 15, Pablo plantea un tema muy necesario en la vida de fe de cada uno de nosotros. Nos habla sobre la madurez espiritual. Preste atención a lo que dice la Sagrada Escritura. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, dice San Pablo, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos plantea un tema sumamente necesario que debemos de valorar cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos emprender un camino hacia una fe adulta. ¿Qué significa esto de una fe adulta? Una fe donde aprendamos a afrontar la vida desde ella misma, desde la fe. Un camino espiritual, un camino de fe donde aprendamos a morir a nosotros mismos. ¿Qué es lo contrario a la madurez? Lo contrario a la madurez es la inmadurez. Hagamos un examen de conciencia cada uno de nosotros y mirémonos a nosotros mismos. Por ejemplo, algunos signos de inmadurez espiritual. Centrémonos en algo. En primer lugar, no acepto plenamente lo que la palabra de Dios dice. Voy a poner un ejemplo. Dice Jesús, si ustedes perdonan a quienes les han perdonado, el Padre Celestial les perdonará. Pero si ustedes no perdonan, el Padre Celestial no los perdonará. Eso no me gusta del Evangelio, podrá decir usted. Yo no he perdonado a mi padre, porque ese señor no tiene perdón de Dios. O no he perdonado a fulano o fulana. O no me he perdonado a mí mismo. O no soy capaz de pedir perdón. Entonces voy a la iglesia, participo en el coro, estoy en algún movimiento eclesial, soy servidor de la iglesia aún también, pero todavía tengo una fe infantil. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Acomodo la Escritura a mi conveniencia. Esto sí, esto no. Esa es una fe infantil. Segundo aspecto también es cuando nos dejamos llevar más por el impulso de la carne que por el impulso del espíritu. O sea, soy una persona irritable fácilmente, no controlo mi lengua, no soy capaz de ser prudente, no tengo dominio propio, no soy una persona alegre, pero estoy en la iglesia, estoy en el coro, estoy en mi comunidad del catecumenado, en la renovación carismática, soy de colores, lo que sea. Pero todavía le doy la libertad a los impulsos carnales. Todavía no tengo conciencia en el sentido de quien tiene que gobernar mi vida es el Espíritu Santo. Entonces, hay una fe infantil. Una fe infantil que me lleva a decir a los demás, en casa, en la comunidad, donde sea, y llegamos a decir, es que ustedes bien me conocen, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. El problema no es que no tenga pelos en la lengua, el problema es que al no tener pelos en la lengua, usted ofende, usted hiere, usted maltrata, usted es imprudente. Entonces revela cierto sentido de una fe infantil, por muchos años que usted tenga de caminar en la fe.
Porque el dilema más grande es que la madurez espiritual no se determina por cuántos años tengo yo de ser católico, cuántos años tengo yo de haber hecho un cursío o haber hecho un retiro de vida en el Espíritu o haber recibido las primeras catequesis del catecumenado o haber no sé qué otro movimiento, sino de cómo yo asumo el Evangelio. De qué tan consciente estoy yo de vivir y buscar la plenitud de mi vida a la luz de la palabra de Dios. Otro signo de una fe infantil es cuando yo llego a creer que lo sé todo. Cuando creo que yo, en mi comunidad, en mi parroquia, mi grupo, donde sea, yo soy el que más sé de la Sagrada Escritura. Yo soy el que más leo. Yo soy el que, como estoy estudiando teología, como estoy estudiando una maestría, entonces me creo más que los demás. Esa es una fe infantil. Una fe infantil. Cuando uno ve a su entorno, a mí que me ha tocado servir en todas estas realidades pastorales de la iglesia, y voy a una comunidad, a una aldea, y voy a servir a través de una formación a delegados de la palabra, a catequistas en el ámbito rural, y uno escucha a este campesino, hombre o mujer, de una manera sencilla, cómo te comparte su vida, cómo comparte el Evangelio. Dios habla a través de estas personas. Entonces Dios te va mostrando también que no solamente eres tú, no solamente soy yo, somos una comunidad, somos iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una fe infantil se revela cuando yo me creo más que los demás, cuando soy una persona soberbia, cuando no tengo esa capacidad de escuchar al otro, de reconocer el don de Dios en el otro, sino que le miro como competencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego también otro aspecto es poner atención más a mi propia persona que a Dios. Y cuando yo pongo más atención a mi propia persona que a Dios, llego a pensar que Dios se olvidó de mí porque me centro en el dolor, me centro en el problema, me centro en esto que me está, que ha generado un cisma en mi vida. Y entonces es como que Dios se olvidó de mí, como que Dios me está castigando. Encontramos en nuestras comunidades católicas personas que todavía tienen este dilema. Oh hermano, hermana, ore por mí, porque Dios a usted sí le escucha. Y escuchar esa frase duele. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no te duele tanto por la situación que está viviendo el hermano o la hermana, sino por la inmadurez de fe que tiene esa persona. Por supuesto, hay que entender que el camino de la fe gradual, vamos desarrollándonos, pero debe de haber voluntad en cada uno de nosotros para poder desarrollar y aspirar hacia esa fe más adulta. Otro aspecto también de una fe, de una inmadurez espiritual, es cuando me vuelvo inestable, cuando soy una persona que me centro más en los acontecimientos, que por todo ando pidiendo oración, que todo me genera miedo, que todo me promueve angustia, que todo me irrita, que todo me perturba, que cualquier cosa me desanima, que cualquier cosa la tomo como un pretexto para no orar, para no meditar la palabra, para no ir a mi comunidad, para no participar en Eucaristía. Entonces, es una inmadurez. Situaciones adversas siempre van a haber. Nuestro cuerpo se enferma. Problemas tenemos. ¿Cuánta gente a razón de la lluvia que cae dice, no, hoy no voy a ir a misa, no vamos a ir al grupo, no vamos a ir a la comunidad, no vamos a ir a rezar el rosario a la casa de don fulano ni a fulana porque está lloviendo? Esa es una fe inmadura. Entonces hay que saber interpretar esto. Ahora, sepamos entender esto. Cuando hablo de madurez espiritual, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. ¿Sabe quién tenía esa prioridad? Vamos a la palabra de Dios. Ya dejemos de hablar de inmadurez y nos adentramos al mundo de la madurez espiritual, ¿le parece? San Juan, el capítulo 3, el versículo 30. San Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista dice una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención.
San Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es preciso, dice Juan el Bautista, que Él crezca y que yo disminuya. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Ese es un sentido de madurez espiritual. Morir a mí mismo para que la gracia de Dios crezca, para que el Señor se revele a través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mi conducta, a través de mis acciones, a través de mi comportamiento. Que Él sea el que crezca, que no sea mi orgullo, que no sea mi autosuficiencia, que no sea mi prepotencia, que no sea el ego, sino que sea Jesucristo. Que sea Jesucristo. Y por eso, en primer lugar, un signo de una fe adulta es que vives reconociendo a Jesús como tu Señor. Ese es un principio básico de una fe adulta. Reconozco a Jesús como mi Señor. ¿Y qué significa esto? Me someto a Él. Imito su estilo de vida, asumo su palabra como verdad eterna en mi vida, decido hacerlo, por lo tanto, colocar a Jesús como Señor es rendirme, es aspirar a lo que decía Juan el Bautista. Señor, es que yo quiero disminuir, es que quiero que tú crezcas, quiero que crezca el amor, quiero que crezca la misericordia, quiero que crezca el perdón, la fidelidad, la compasión, la alegría, quiero que crezca la pasión por el reino, por tu reino, quiero que crezca. Y tú ponle ahí la palabra que necesitas que crezca en tu vida. Entonces vas caminando hacia una fe adulta. Otro signo de una madurez espiritual es la transformación y la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Una persona madura espiritualmente trabaja para no acoger el resentimiento, trabaja para asimilar lo que dice el Evangelio cuando Jesucristo nos ha dicho, ora por tus enemigos. Mira tú, ese es un signo de madurez espiritual cuando tú oras por el que te ha traicionado, por el que te ha ofendido, por el que te ha maltratado. Cuando tú oras y le pides a Dios que le bendiga y pides al Señor por su conversión, por la conversión de esa persona, y le pides al Señor, Señor, muéstrate, revélate, bendícele a esta persona que te ha maltratado, que hasta te ve como un enemigo o enemiga. Pero un signo hermoso de madurez espiritual es orar por los que nos hacen daño, es orar por los que consideramos cada uno de nosotros que nos han ofendido. Ese es un signo maravilloso de madurez espiritual y por lo tanto no acogemos en nuestro corazón el resentimiento. Y renovar la mente es lo que nos propone San Pablo, ¿no? En sus escritos, ¿no? Dejar que nuestra mente vaya siendo renovada por la acción del Espíritu Santo, no a los criterios de este mundo, que prevalezcan los criterios del Evangelio en nuestra vida, no los criterios de esta sociedad, sino los criterios de la Sagrada Escritura. Entonces el Espíritu Santo va renovando mi mente en la medida que yo voy reconociendo la necesidad que tengo de revelar a Cristo a los demás. Otro signo hermoso de madurez espiritual es cuando nos comprometemos, cuando desarrollamos esas capacidades espirituales y las ponemos al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, al servicio del prójimo. Lo que yo estoy haciendo, el Señor me ha dado el privilegio de compartir contigo la palabra de Dios y por lo tanto mi deber es esto, ejercer este apostolado, ejercer este ministerio, como también el hecho de acompañar a personas, matrimonios y familias en crisis. El Señor me ha dado esa oportunidad también de servir de esa manera. Entonces ahí revela también madurez espiritual. Cuando tú sirves, cuando tú sales de tu zona de confort, cuando tú dices, aquí estoy, cuente conmigo, cuando el sacerdote dice, bueno, necesitamos esto, lo otro, aquí y allá, Padre, aquí estoy, aquí estamos como pareja. Entonces vas venciendo el miedo, vas venciendo tu inseguridad personal, vas reafirmando tu fe en el Señor, porque esto no es para lucirse. Servir no es para recibir aplausos u honores eclesiásticos, no. Servir es una respuesta de gratitud al Dios que te ama, al Dios que es amor.
Entonces, ahí también hay signos de madurez. ¿Y por qué hay signos de madurez? Porque vences el miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo al momento de servir? Y el miedo nos paraliza, y el miedo nos aturde, porque el miedo nos condiciona a una situación, espiritualmente hablando. Es que no quiero hacer el mal, no quiero hacer el ridículo, mejor dicho. Es que no estoy preparado, es que no estoy preparada. Y empiezas a ver hacia afuera, y empiezas a ver a tu entorno. Mejor el hermano fulano, la hermana sutana, el otro, aquel. Pero el Señor te está viendo a ti. Qué lindo. El Señor te está viendo a ti. Entonces, ¿quieres crecer en la fe? Ponte a servir. ¿Quieres tener una madurez espiritual? Ponte a servir. Ponte a servir. Eso es lindísimo. Otro aspecto también de un signo de madurez espiritual es en la conciencia de tu vida testimonial. ¿Qué significa esto? Trabajar en ti. Esa conciencia de no debo de gritar, debo de manejar el automóvil o la motocicleta, lo que sea, de manera prudente. Esa conciencia de que no voy a propiciar escándalo. No, mi vida no va a ser eso. Antes escandalizaba, pero ahora ya no. Entonces eso te va llevando a un nivel de conciencia del dominio propio, de ejercer la virtud de la prudencia, la tolerancia, pero no llegas a ese nivel de antes, de propiciar escándalo, no. Por eso siempre esta vida testimonial se alimenta del grado de conciencia que yo tengo en relación a cómo vivo el Evangelio, a cómo la palabra me invita a vivir mi vida a la luz del Evangelio, cómo yo puedo propiciar un estilo de vida a la luz del Evangelio que no cause escándalo, sino que sea promotor del reino. Entonces también ese es un signo de madurez espiritual. Otro signo de madurez espiritual es vivir la fe comunitariamente. Fíjate bien, vivir la fe comunitariamente implica que aunque yo soy testigo de la fragilidad de mis hermanos, aunque hubo un acontecimiento en mi comunidad, llámese parroquia, grupo de oración, movimiento apostólico, lo que sea, que generó un escándalo, es que yo no sigo a personas. Es que yo no voy detrás del padre fulano de tal, que es un virtuoso y todo lo demás, o del hermano fulano o la hermana sutana, no. Yo sigo a Jesucristo. Y si sigo a Jesucristo, aunque hayan escándalos, yo me mantengo firme en la fe. Yo no voy a señalar a nadie, no voy a murmurar contra nadie. Entonces, cuando yo vivo esa dimensión de fe comunitaria, que más que escandalizarme por el pecado, por el error del otro, por lo que hizo o dijo el otro, más bien eso me motiva a orar por el hermano, a orar por la religiosa, por el sacerdote, me motiva hasta ayunar, a hacer oración importuna. Entonces eso va calibrando mi fe hacia una fe adulta, hacia una madurez espiritual. Pero si por cualquier cosa yo salgo corriendo y digo, no, pero es que en esta comunidad no crecemos. Es que esta comunidad es muy fría. Es que en esta comunidad yo siento que no estoy creciendo. Pues ayúdales a crecer. Si esa comunidad es muy fría, caliéntala tú. Quédate. Ese es signo de madurez. Caminar en comunidad. ¿Quién te ha dicho a ti que es fácil? ¿Quién te ha dicho a ti que te genera tranquilidad? No. Caminar en comunidad es morir a uno mismo. Es apartar el yo y poner el nosotros. Por eso es válido, por eso es fundamental el hecho de hacer hoy una revisión de vida. Y esa es la intención que tengo con este mensaje. Ayudarte a ti a que hagas un alto, a que te mires, a que evalúes esos signos de fe inmadura, esos signos de inmadurez espiritual, esos signos de una fe infantil, o ya esos signos de una fe madura, de una fe sólida. Y esto es muy importante. Los obispos de América Latina y el Caribe, en el documento de Aparecida, en el numeral 292, los obispos nos dicen algo que quiero leérselo a ti para que lo medites. Dicen los obispos:
como rasgos del discípulo al que apunta la iniciación cristiana, destacamos que tenga como centro la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y plenitud de nuestra humanidad, fuente de toda madurez humana y cristiana. Que tenga espíritu de oración, que sea amante de la palabra, que practique la confesión frecuente y participe de la Eucaristía, que se inserte cordialmente en la comunidad eclesial y social, que sea solidario en el amor y fervoroso misionero. Numeral 292 del documento de Aparecida. ¿Qué nos plantea el numeral? Bueno, un perfil del discípulo que se encamina hacia una fe adulta. Lo primero, Jesucristo como centro de la vida. Nadie más. Jesucristo, centro de mi vida. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi Maestro, Jesucristo. Pero luego los obispos nos plantean otro elemento importante. Habla de que tengamos un espíritu de oración. La oración es más que un acto. La oración es un camino. La oración es una vivencia. La oración es una experiencia cotidiana, día a día. Uno de los signos hermosos de cómo los discípulos de Jesús revelan el interés por madurar espiritualmente es cuando lo revela el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. En San Lucas, capítulo 11, versículo 1, uno de los discípulos, en nombre de todos, le dice a Jesús algo, una petición. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Pero estos eran judíos. Y el judío oraba. Tenía sus momentos de oración, sus lugares especiales de oración, el templo, la sinagoga. Pero miraban algo en Jesús diferente. Miraban su forma de orar, su manera de orar era totalmente diferente. El contenido de su oración era totalmente diferente. Y luego, que sea amante de la palabra, escrutar la palabra, profundizar la Sagrada Escritura, escrutarla. Que practique frecuentemente, dice los obispos, la confesión, para liberarnos, para tener esa comunión más íntima. Luego también que participemos, no dice que asistamos, dice que participemos de la Eucaristía. Entonces ir con ese anhelo, ese deseo, insertados cordialmente, dice los obispos, a la comunidad eclesial, la vida comunitaria eclesial, no solamente de domingo, una vida más profunda, y a la social, o sea, donde vivimos, en el barrio, la colonia, trabajar ahí, colaborar ahí, ser solidario, la generosidad y ser un fervoroso misionero. Ese último como que lo necesitamos todos, ¿no? Pido al Señor que a razón de lo que hoy has recibido, escrutes tu corazón. Te des cuenta que la invitación del Señor hoy es que tú tomes la decisión de trabajar hacia una madurez espiritual, ya no una fe infantil. Pido al Señor que te bendiga, te ilumine y te guíe este día. Y te espero en el próximo programa de Descubrir, para que juntos, a la luz de la palabra y del magisterio de la Iglesia, el Señor nos hable y nos guíe. Dios te bendice. Hasta pronto.